Muy pero muy buenos días, ¿cómo está? 11 en punto de la mañana en la República Argentina y aquí estamos en otro especial de Siempre Estamos con Vos a través de Siempre en Domingo Radio Producciones. Y sabe qué, hoy tenemos, como siempre, la óptica puesta en la gente, en la necesidad de la gente, en lo que pasa en la Argentina, en la historia de la Argentina, de ver cómo estamos y por qué estamos como estamos. Es un juego de palabras, pero es en ese juego de palabras se encierra toda una, ¿cómo le podría explicar? ¿No? Toda una historia de lo que nos ha llevado a estar en este momento con tantas situaciones difíciles, con tantas situaciones que para algunos son inexplicables, pero que para aquellos que estudiamos, para aquellos que estudiamos la situación que la Argentina fue viviendo periodo tras periodo, llegamos a conclusiones. Y hoy para esas conclusiones tenemos invitado a nuestro living al doctor Gustavo Díaz Nóbrega, abogado, con un posgrado en política y aparte es secretario de organización de la democracia cristiana porteña. Pero el tema estructural de la Argentina que vamos a medir hoy, mire, le pusimos al programa clientismo en la Argentina igual a corrupción estructural. Y usted quiere saber de qué se trata porque son palabras a lo mejor difíciles, pero ¿sabe qué? Lo difícil, cuando uno lo va explicando, se hace fácil de ver. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy pasando ahora al living, ahora ya estoy en el living, en nuestro living, en el living de Siempre Estamos con Vos, donde invitamos a nuestro amigo para que nos hable de este tema. Por supuesto, le vamos a hacer preguntas, no solamente lo vamos a dejar hablar, sino que también le vamos a hacer muchas de las preguntas que ustedes también nos hacen a través de la página de Siempre en Domingo Radio, que usted puede entrar tranquilamente allí y puede preguntarnos, puede escribirnos, puede decirnos si le gusta, no le gusta, pero el tema, en definitiva, es ir avanzando y saber por qué en esta Argentina el clientelismo nos lleva a una corrupción estructural. Muy, pero muy buenos días, Gustavo Díaz Nóbrega. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estamos. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, el gusto es nuestro y por sobre todas las cosas es un tema que en lo personal a mí me apasiona, porque en la Argentina echamos culpas y culpas y más culpas, pero desde que yo tengo uso de razón, vamos a suponer, de los 18 años para arriba, 50 y pico de años, hace que en la Argentina viene repitiendo recetas políticos y cada vez nos sumergimos más en la pobreza, en la falta de abundancia, en la falta de atención de la óptica de la gente. Se habla mucho de la gente y sin embargo tenemos grupos que viven en hacinamiento, que viven sin agua, que viven sin agua potable, por supuesto, que viven sin cloacas, que viven completamente olvidados y los políticos se jactan de trabajar para la gente. Así que en esta media hora, 40 minutos que tenemos, me gustaría que desarrollemos este tema que a mí, y creo que a los argentinos, nos devela, Gustavo. Ya, el tema del clientelismo es un tema. Sí, te escucho. No, bueno, el tema del clientelismo es un tema muy, muy, muy complejo en la República Argentina, principalmente porque el problema del clientelismo tiene que ver con el problema de la libertad del hombre. ¿Sí? Eh, Nosotros, o sea, en la Argentina no, o sea, nos encanta la libertad, pero también nos encanta decir que no somos liberales.
y criticamos el neoliberalismo, nos oponemos a cualquier concepción o idea de liberalismo. El tema es que ahí hay una falta de entendimiento de que uno puede ser liberal desde el punto de vista económico, liberal desde el punto de vista político, y no ser un liberal o un librecambista desde el punto de vista económico. Pero bueno, la situación de la libertad es un tema muy problemático en la República Argentina, que tiene que ver con el desarrollo de determinadas actividades políticas o determinadas ideas políticas en la Argentina, que son bastante perjudiciales. Y dentro de esa problemática de la libertad, hay un montón de herramientas que se han ido inventando para coartarle la libertad a los otros. Entonces, por ejemplo, algunos de los actos de clientelismo más antiguos en la historia, que se reconocen como clientelares, son cuando Rosas le entregaba yeguas, tabaco y hierba a los indios tehuelche para que no ejecutaran malones contra la ciudad de Buenos Aires. Pero después, o sea, empezaron a aparecer procesos clientelares donde, por ejemplo, los conservadores, que eran dueños, o sea, que tenían una cantidad de empleados propios de sus actividades agropecuarias, mandaban a sus empleados a votar, ¿no?, por los conservadores, ¿no? Con lo cual ellos, a través de ese sistema clientelar, iban ganando las elecciones en forma continua, casi sin oposición, y que obviamente los que estaban en contra decían que eso era, o sea, un manejo de las elecciones, que era fraude y demás. Pero la situación que esa idea de clientelismo, donde en principio pagaban de su propio bolsillo la actividad clientelar, después se fue transformando lentamente y empezaron a aparecer todos los punteros, los trabajadores sociales, y un montón de personas que interactuaban o intermediaban entre las necesidades de la gente y el Estado, ¿no? El primer acto clientelar, o sea, más reconocido, es cuando Onganía le entrega las obras sociales a los sindicatos, ¿no? Creo que con buenas intenciones, pero sin medir las consecuencias de lo que iba a provocar esa cesión de las obras sociales a los sindicatos. Pero bueno, la cuestión es que el clientelismo se fue profesionalizando y se fue profesionalizando de una manera realmente increíble, al punto que hoy el sistema clientelar en la República Argentina afecta a casi toda la sociedad en forma transversal, ¿no?, de una u otra manera. Pero hay que distinguir claramente, porque la diferencia que hay entre el trabajo social y el clientelismo es una línea muy delgadita, pero muy delgadita, de corrupción. Eso es lo único que diferencia el trabajo social del clientelismo. Por ejemplo, cuando Cáritas entrega comida y hace comedores y hace casas para la gente pobre, la verdad es que pensar en que eso es clientelismo parecería medio ridículo, ¿no? O por ejemplo, cuando gente de un barrio se dedica a generar actividades para que la gente pueda comer a cambio de que solamente esas personas puedan comer, parecería que eso plantearlo como clientelismo también es un poco abusivo, ¿no? Porque parecería que es un acto de acción, o sea, en el caso de Cáritas es un acto de caridad apostólica que, que no se puede andar cuestionando. Lo mismo pasa con la iglesia evangélica o lo que hace la comunidad judía a través de la AMIA, ¿no? O sea, pensar en que lo que hace la AMIA es clientelar, parecería una ofensa a la buena fe de la gente que trabaja en ese lugar, ¿no? Entonces, hay que distinguir mucho entre lo que es clientelismo y lo que es acción política o caridad, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando detectamos que hay un acto que tiende a hacer perder la libertad de la persona asistida, bueno, en ese caso estamos hablando de clientelismo. Y Eh, bueno, en la Argentina, sí. Sí, perdón.
Yo voy derecho al hueso, ¿no? Gustavo. Yo veo, por ejemplo, en la atención médica, que en la década del 60 el presidente que estaba, que era Arturo Humberto Ilia, quiso de alguna manera que la Argentina produjera sus propios medicamentos y tuvo un fuerte lobby de los laboratorios y eso fue una de las consecuencias que luego la historia demostró que fue la caída de su gobierno. Y ese es otro tema donde la dirigencia política de aquel momento también hizo que se frenara en la Argentina una importante producción que de alguna manera estaba empujando el presidente Ilia para no tener la dependencia de los laboratorios extranjeros y obviamente de los precios, que hoy estamos pagando las consecuencias. En el tema de los jubilados, por ejemplo, los gobiernos se jactan de la medicación gratis y de la atención, los precios están todos inflados precisamente por esa subvención que se da de los laboratorios y al tener la exclusividad de los productos, el Estado no puede, de alguna manera, morigerar los precios. Y eso también es clientelismo. Opino, pienso en voz alta. A vos te gustan mucho los temas económicos, ¿no? Ujú, por supuesto. Bueno, eh, la economía vos la podés, o sea, dividir en ramas de acuerdo a diferentes, o sea, a la forma de generar la riqueza, ¿no? Entonces vos podés hablar de bienes primarios, de bienes industrializados y de, como era, bienes financieros. Pero también tenés otra forma de dividir la actividad económica que no hace que sean economías diferentes, ¿no? O sea, todas están integradas dentro de la economía, pero a los efectos de poder estudiar algunos temas, vos necesitas hacer clasificaciones para poder estudiarlos un poquitito, o sea, para poder ordenar la forma de estudiar. Entonces, hace ya un tiempo largo, ahora unos 15, 20 años, se habla mucho de la economía del tiempo, ¿no? De la economía que queda asignada por el tiempo, ¿no? Y se habla mucho de 3 o 4 economías, o sea, una clasificación media rara porque en realidad nadie ha logrado clasificarlo, ¿no? Pero se habla de una economía del arado, una economía industrial y la economía del conocimiento. ¿Sí? Esto lo traigo a cuento porque nos sirve para darnos cuenta de cómo funciona el clientelismo de acuerdo al sector económico en el cual vos estás parado. Entonces vos, por ejemplo, tenés en la economía primaria, en la economía que Toynbee habla de la economía, perdón, de Toffler, habla de la economía del arado, eh, hay un clientelismo muy específico, porque además es la mayoría de la gente la que vive en ese sistema económico de generación de riqueza, ¿no? Que son las personas que su tiempo depende de la naturaleza o depende de otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los productores agropecuarios, los que trabajan en seguridad, las amas de casa, ¿no? Su tiempo depende de la hora del día, no depende de otra cosa más que eso, ¿no? Entonces, en ese ámbito de creación de riqueza hay una situación clientelar muy específica que tiene que ver con la asistencia a toda esa gente a través, por ejemplo, de hoy el IFE, de los planes de trabajar, del sistema de cooperativas, de los planes de vivienda, de las tarjetas las tarjetas de alimentos, del plan alimentario, ¿no? Entonces, esos sistemas que están controlados por algunas personas, en algunos casos, por partidos políticos, que además están previstos en la ley y que de hecho son lícitos, las personas estas los toman, ellos interceden para que te lo den a vos y te cobran con lealtad o con dinero para mantener su estatus de poder. Pero hay otros sistemas clientelares en la misma área de creación de riqueza que son casi delictivos, como son, por ejemplo, lo que alguna vez estuvimos charlando,
de la toma de casas, ¿sí? O sea, y para alquilárselas a los extranjeros por pieza, ¿no? Esos son sistemas clientelares que además están estructurados, están profesionalizados y son realmente muy difíciles de irlos rompiendo, ¿no? Hace no mucho tiempo había una legisladora, una diputada, que hablaba de que la gente que vive en la calle está organizada, ¿no? Eso también es un sistema clientelar en función de que hay gente que vos la ves que se va encargando de ir generando ranchadas en determinados lugares para que la gente, para que la gente pobre quede viviendo en una plaza, en una esquina, en un lugar. Y después sacarlos cuesta un montón, es antipático sacarlos, siempre hay gente que se pone a favor y gente que se pone en contra, pero que generan toda una situación de desagrado, de conflicto social innecesario. Y también son parte de esa actividad clientelar que desarrollan algunas personas que realmente son inescrupulosas. Pero también lo mismo se da en la economía industrial en la Argentina. O sea, vos explicame por qué se subsidia a los bancos, por ejemplo, o por qué subsidiamos a las empresas o sea, con el dólar, ¿no? O sea, la verdad es que yo no, o sea, nunca lo entendí. Y sin embargo, se subsidian empresas que están destinadas a la quiebra porque sus actividades están desapareciendo, o sea, no existen más las actividades, eh, y se van, o sea, en vez de transformarse, van quedando destinadas a la quiebra. O, por ejemplo, el otro sistema clientelar, que ya esto queda en el ámbito de la economía del conocimiento, eh, donde teóricamente es el ámbito donde mayor riqueza agregada hay, pero, por ejemplo, yo no logro entender por qué la Argentina tiene 32.000 investigadores pagados por el CONICET o las universidades o todos los grupos relacionados al CONICET, ¿no? Y no logramos sacar un solo invento productivo en los últimos 10 años. La verdad es que no lo entiendo. Entonces, estamos financiando 32.000 investigadores con sueldo de investigadores, ¿no? Y la verdad es que no sé si tiene sentido tener esa cantidad de investigadores investigando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo en la provincia de Buenos Aires o los antecedentes de los pueblos originarios tehuelches en la ciudad de Tandil, ¿no? O sea, Hay es otro peor, interesante desde el punto de vista histórico. hay otro peor, Gustavo. El- Con, a Paturuzú, ver, la investigación de Paturuzú en la Patagonia. Esa también fue investigada. No, realmente, no te escuché. Paturuzú en la Patagonia también fue investigado. Paturuzú, ¿no? La historieta de Quiterno. Entonces son cosas, sin escaparnos del tema, pero sí yo considero también el clientismo político, ¿no? Nosotros tenemos, de acuerdo al último censo, alrededor de 45 millones de habitantes, o 40, seremos 45, 48, no sé, pero el 50% de esta población, donde la Argentina es el octavo país del mundo en territorio, tenemos el 50% prácticamente en el AMBA y Santa Fe, Córdoba y algo de Mendoza. Algo realmente increíble en un país con tantos kilómetros cuadrados, tener esa congregación de gente donde los políticos han arrastrado gente de las provincias hacia la ciudad para tenerlos como rehenes políticos, llamémosle, del voto, y que han hecho un hacinamiento realmente vergonzoso con esta gente, donde en un lugar donde, y vuelvo a repetir el donde, escasea el trabajo, donde, obviamente la producción, los últimos 50, 60 años hemos venido en decadencia, con inflaciones terribles, con periodos hiperinflacionarios, donde todos han repetido la receta. E incluso vos hablaste del financiamiento o de lo que a los bancos se subsidia. Sigue vigente la ley de entidades financieras de la década del 70, emanada y salida de la cabeza de Martínez de Hoz. Entonces los lobbies siguen trabajando a pesar de los gobiernos que se dicen ser populares. No sé qué pensás. Yo al menos pienso que se habla mucho, pero se hace poco.
No, la ley de entidades financieras es del año 1994. El tema es que, pero igualmente no importa mucho el tema de eso, ¿no? Eh, la verdad es que el problema de la densidad poblacional del AMBA eh, no es lo problemático. Lo problemático es la densidad poblacional del resto del país. ¿Sí? Eh, y por el otro lado es la mala calidad de vida que hay en determinados lugares del AMBA. O sea, hablar de una ciudad como la capital federal, como la ciudad de Buenos Aires, de 3 millones de habitantes, estamos hablando de una ciudad no demasiado grande como capital del mundo, ¿no? O sea, Barcelona anda más o menos por la misma población, ¿no? O sea, y nadie plantea que Barcelona o sea, es un desastre, ¿no? Eh, qué sé yo, Londres más o menos también anda por esa población y tampoco se plantea como una situación desastrosa hasta Barcelona. Me parece que el problema pasa por otros costados que tienen que ver con la mala calidad de vida de mucha gente dentro de esos grandes ejidos urbanos, en el caso argentino, ¿no? La situación de los rehenes políticos en algunos lugares o la extrema pobreza que hay en algunos lugares como en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, el problema no es la cantidad de habitantes que hay en el AMBA, sino que es la poca cantidad de habitantes que hay en el resto del país. Con lo cual ahí habría que definir primero una política de desarrollo para toda la Argentina, ¿no? Que se integre todo y después empezar a ver cómo poblamos el resto del país. Hay que tener en cuenta que la República Argentina, salvo las grandes ciudades, todas las demás tienen problemas de agua y tienen problemas o sea, problemas climáticos, ¿no? La Argentina vos se la pasan todos hablando de que tenemos un suelo muy rico y demás, pero en realidad solamente creo que el 35%, 32% del territorio argentino es cultivable. El resto es desértico, semidesértico o inundado. Entonces, hay que ponerse en la dimensión de lo que es la República Argentina en serio para ponernos a definir o sea, una política de desarrollo en serio y poder romper con los sistemas clientelares. Lo que sí está claro es que hay un montón de sistemas clientelares que hay que desarticular, ¿sí? Pero principalmente los sistemas clientelares que son ilícitos, ¿no? Ujú. Sí, Esto es sí. las casas tomadas, el uso de las mercaderías que compra el Estado en forma privada, eh, y después, bueno, hay que empezar a desarticular otros sistemas clientelares que tienen que ver con los contratos públicos, ¿no? Eh, o sea, no hay ninguna empresa constructora o sea, de gran volumen en la República Argentina que no esté vinculado a la obra pública, No, ¿no? seguro, Entonces, seguro, eh, seguro. entonces, bueno, Vos estabas nombrando el tema del territorio argentino, donde obviamente coincidimos que salvo la pampa húmeda y la franja central del territorio argentino, incluyendo la parte de Mesopotamia, obviamente por el tema del agua, el otro es bastante áspero, llamémosle. Pero tenemos ejemplos. El ejemplo es Israel. Israel en medio del desierto hizo un paraíso. La Patagonia tiene algo que todavía creo que no explota, es la cordillera de los Andes, los deshielos para tener agua, y el norte también tiene de alguna manera forma de llegar al agua. El tema es que no se hacen las inversiones que corresponden. O sea, aquel que está 4 años en el gobierno no quiere invertir a futuro, o sea, no hay un plan de desarrollo de la Argentina a futuro para poder ir consolidando lo que es el avance del país. Porque dice, no, yo atiendo lo urgente, porque lo que quiero es que cuando termino los 4 años seguir con el poder de que me voten para ser reelegido. Entonces no se piensa en futuro, no hay políticas de Estado. Y ese es uno de los problemas también que debemos de terminar de una vez por todas.
Y bueno, en realidad, además de que no hay política de Estado, o sea, no hay nadie que se ponga a pensar una política de Estado integral. Eh, digamos, la actividad económica argentina, hoy en la Argentina, pasa casi exclusivamente por la actividad agroindustrial, agropecuaria, y agroindustrial, y algunas explotaciones mineras, este, y, o sea, incluida el petróleo, y básicamente algunas, o sea, la industria caramelera y la vitivinícola, pero toda vinculada con la actividad industrial, agroindustrial, ¿no? Y solamente lo único que se está apareciendo y está poniendo un poquito de presión, pero no demasiada, es toda la industria del software y toda la industria de servicios informáticos, que eso se está dando en algunas ciudades, como la ciudad de Buenos Aires y creo que también Rosario y no me acuerdo si es Tucumán o alguna ciudad importante del norte argentino con universidad, ¿no? Que son básicamente, o sea, es inteligencia aplicada. Claro. Eh, pero la situación concreta es, si no hacemos si no nos ponemos a pensar cómo desarrollamos todo el resto, hay actividades que son de inteligencia aplicada, que es el software, por ejemplo, que por ahí pueden ser actividades desde el punto de vista económico relevantes, pero desde el punto de vista laboral son dos personas, ¿no? Tres, no mucho más que eso. Y, digamos, y la importancia de generar empleo requiere otro tipo de actividad donde también haya inteligencia aplicada, pero que pertenezca a una forma de generar riqueza que se parezca más a la economía industrial o a la economía agropecuaria que a la economía del conocimiento, ¿no? Y, por ejemplo, estas discusiones o estas charlas que se vienen tomando respecto de la Argentina azul, ¿no? El territorio azul, que es el tema marítimo, que realmente, digamos, la explotación del territorio marítimo debería ser central para la República Argentina. Es un territorio muy vasto, difícil de cuidar, que habría que cuidarlo, pero principalmente que, o sea, también generaría una cantidad de trabajo y de valor agregado muy importante. De hecho, o sea, creo que el 40 o 50% de la producción de la Argentina se exporta y a buenos precios internacionales. Entonces, habría que empezar a generar una política de desarrollo para generar un poco más de actividad que, que sirva a todos, ¿no? A desarrollar mirando integralmente todo. O sea, digamos, el otro recurso que tenemos, que también habría que ver cómo explotarlo mejor, en realidad lo estamos explotando, pero ver cómo explotarlo mejor, es el tema de la actividad turística, ¿no? También. Tenemos eh, una maravilla del mundo, un montón de lugares maravillosos que habría que explotarlos y habría que ver cómo generar un desarrollo de la actividad turística un poquitito más integral, un poquitito más organizado, porque hasta el día de hoy es todo muy a fuerza de amor de la gente por desarrollar turismo, ¿no? Pero no una actividad empresaria a gran escala. Entonces son todas cosas que hay que ponerte a pensar, que hay que empezar a desarrollar y que hay que dejarse de embromar con visiones ideológicas de temas que son netamente prácticos y que la ideología realmente no incide demasiado en la construcción de determinadas cuestiones que tienen que ver con el país, ¿no? Para ir Y bueno, redondeando, para ir redondeando, Gustavo, hablaste del mar. El día viernes vamos a tener un programa acerca del mar. Y vamos a desarrollar ahí, va a haber una presentación de un desarrollo
para no solamente el tema de la explotación ictológica, sino también todo lo que viene aparejado, ¿no? Minerales, astilleros, etcétera, etcétera. Pero para terminar, todo este clientismo, clientelismo que estamos hablando en la Argentina, que lleva una corrupción estructural, nos lleva, y no podemos evitar hablar, de todos los barrios con hacinamiento. Yo no quiero llamarlas Villa Miseria porque realmente la gente que trabaja ahí, el 95% son todos laburantes y es gente que no quiere estar en esta condición, sino que por distintos motivos, ya sean que los han traído, ya sea que han caído en desgracia económica, que han perdido el trabajo, que no podían seguir pagando un alquiler, tuvieron que caer en esa situación. ¿Cómo hacemos para sacarlos de de esa Había, estructura? había una persona que hace muchos años decía que de la villa lo que hay que sacar es la miseria. Y esto hay que verlo concretamente desde una óptica que tiene que ver con la educación y desde otras situaciones en las cuales hay que trabajar concretamente para que la gente pierda esa idea de necesitar vivir en situaciones de miseria humana. Eh, es la única forma que hay para hacer que eso se corrija y principalmente pasa por generar espacios para que las personas logren entender que el cambio depende de ellos. Nosotros, Maritain, o sea, que es un filósofo católico, que, o sea, que estuvo en la Argentina para el Congreso Mundial de Filosofía del 49, él lo que decía es, en materia de educación, el eje central de la educación, el actor central de la educación, es el educado, ¿sí? Que es el que se tiene que ocupar de aprender a pensar y a resolver los problemas. Entonces, en cierta medida, lo que hay que tratar de generar es que la gente pueda resolver los problemas por sí mismo y asistirlos en la medida necesaria, pero que la gente resuelva sus propios problemas y que entienda que puede salir adelante. O sea, el mayor problema que tienen las personas que viven en los barrios vulnerables es su miedo al progreso, su miedo a hacer las cosas. Y esos miedos son impuestos, son culturales, son estructurales y que tienen que ver con que la gente se cree menos de lo que realmente es. O sea, todas las personas tienen la misma dignidad. Salimos ya desde esa base. Entonces, si todas las personas tienen la misma dignidad, no se entiende por qué algunos creen que no la tienen. Y es inentendible porque se creen que no la tienen. Hay gente que se queda, o sea, que en las charlas de formación que vamos dando, eh, hay gente que se queda callada, que no se anima a decir lo que piensa, y por ahí lo que piensa es realmente, son ideas realmente buenas, o sea, son planteos inteligentes, que si uno les da un poco de conocimiento, muchas veces se darían cuenta que están repitiendo con sus palabras lo que alguna vez dijo Aristóteles, ¿no? Entonces, a veces es muy gracioso, ¿no? Porque yo a algunos muchachos los cargo diciéndole, bueno, eso mismo lo dijo Aristóteles. ¿Vos de dónde lo leíste? No, se me ocurrió a mí. Bueno, se te ocurrió lo mismo que dijo Aristóteles hace 2500 años, ¿no? Y el darse cuenta, ¿no? De que tienen esa capacidad intelectual y que pueden empezar a resolver sus problemas es algo a los cuales la verdad es muy difícil incentivar y la verdad es que en lo personal no tengo idea cómo hacerlo, pero sí entiendo que hay que hacerlo. Sí, yo creo que el Estado tiene gran parte, más allá de la educación, obviamente, pero también tiene gran parte porque tiene el poder económico como para poder mover esta gente y darle la dignidad que es trabajo, o sea, enseñarle y a su vez irlos metiendo dentro del campo laboral, enseñándole, porque hay gente que hay que enseñarle, no solamente la educación del saber, como vos estabas hablando, para activar esas neuronas que tal vez a veces
por el no hacer nada quedan allí sin activamiento, y por el otro lado, insertar la cultura del trabajo, ¿no? Yo creo que es fundamental, sin ideologías, dejando que la gente crezca con su libre albedrío, que eso es lo mejor de todos, porque la verdad que el trabajo dignifica, la educación dignifica, y es lo que en realidad marca nuestra Constitución. Sí, pero bueno, ese trabajo hay que hacerlo, pero la verdad es que la mitad de las veces uno llega a la conclusión de que no sabe por cómo manejarlo, ¿no? Cómo hacerlo. Ujú. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Me gustaría que nos dieras una conclusión final de Colorario. No, el corolario básicamente es que la única forma de acabar con el clientelismo es a partir de la humanización, o sea, la humanización de la sociedad o de las estructuras y el reclamar la honorabilidad de aquellos que conducen las actividades públicas del país, ¿no? No que le den a cualquiera porque parece que es bueno, sino que se lo den a las personas que realmente, además de entender de qué se trata, eh, tengan la capacidad moral de llevar adelante las actividades con dignidad, ¿no? Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Gustavo Díaz Nóbrega, por esta entrevista. Recordamos a la audiencia que en la semana, siempre los días miércoles y viernes, siempre estamos con vos, hace un programa especial. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro living, Gustavo. Y por Abrazo, supuesto, queda una invitación pendiente para otro momento. Muchas hasta gracias. pronto entonces. Chao, chao. Pasaba por nuestro programa, por este especial de Siempre estamos con vos, el señor Gustavo Díaz Nóbrega, el doctor Gustavo Díaz Nóbrega, quien nos estaba hablando del clientismo en la Argentina que produce la corrupción estructural y que por supuesto conlleva a la pobreza. Yo los invito para el día viernes, Dios mediante, a la misma hora, en este mismo sitio, vamos a tener un programa especial. Vamos a tener un programa, por supuesto, más que especial porque Díaz Nóbrega lo tocó el tema y es el tema del mar argentino. Este mar que le hemos dado la espalda durante muchísimos años y que puede ser un generador de divisas importantísimo para la Argentina y para ayudar para salir de este difícil momento. ¿Por qué? Nos depredan. Tenemos un territorio continental enorme. No tenemos cómo patrullarlo para que no nos depreden. Tenemos minerales importantísimos en ese lugar. Podemos, de alguna manera, también explotar los hidrocarburos mediante plataformas marítimas. Tenemos astilleros en la Argentina que pueden tranquilamente producir barcos y que pueden reparar barcos. Y podemos producir una flota mercante. El Estado tiene que hacerse carne de esto, que tiene algo inexplotado, una riqueza inexplotada. Bueno, de esto vamos a hablar con el señor Carlos Trabulsi el día viernes a las 11 horas aquí, en Siempre Estamos con Vos. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes desde nuestro living de Siempre Estamos con Vos y el día viernes los vuelvo a invitar y por supuesto el sábado, Dios mediante, en nuestro horario nuevo de 15 a 17 horas. Siempre en Domingo Radio Producciones presenta Siempre estamos con vos con el magazine resumen de toda la semana. Hasta ese momento, hasta el viernes, nos encontramos. Chau. Un gusto haber compartido con ustedes.